En DCG Mundo queremos aportar con nuestra pasión por el aprendizaje para desarrollar tus talentos y los de tu equipo de trabajo. Te invitamos a conocernos y participar de esta actividad que hemos preparado para ti. Gracias por estar acá. Estamos viviendo, sin lugar a dudas, una de las mayores crisis sanitarias que nos está afectando como humanidad. Y eso nos afecta en todos niveles, tanto a nivel familiar, personal y particularmente a lo que nos convoca esta presentación a nivel de empresa. Para eso quiero partir con una reflexión en la cual en esta situación que estamos enfrentando muchas veces nos provoca angustia, nos provoca estrés, ¿no es cierto? Los clientes nos están pidiendo cada día cosas más rápido, necesitamos agilizar nuestros procesos y por lo tanto nos enfrentamos con la situación de que la mayoría, muchos de nuestros colaboradores están realizando labores a distancia. Si antiguamente nos costaba coordinarnos y teníamos muchas falencias y debilidades en la coordinación de acciones para obtener resultados, hoy día con mayor razón en esta situación de trabajo, de teletrabajo. Queremos entonces que nuestras empresas funcionen de manera más eficiente, más efectiva. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer para sobrevivir y seguir adelante? Para eso ya hablamos del ciclo de coordinación de acciones, ¿ya? Y antes de entrar en el ciclo de coordinación de acciones, me gustaría que refrescáramos algunos conocimientos respecto, ¿no es cierto?, al concepto que tenemos de cliente. Entendemos que cliente es toda persona que requiere de nosotros para satisfacer alguna necesidad o realizar un determinado trabajo con éxito. Pero también existe otro concepto que es fundamental y que está en el foco de esta coordinación, que son los clientes internos y proveedores internos. Un cliente interno es cualquier persona dentro de la organización, dentro de la empresa, que requiere recursos para realizar sus labores. Lo vamos a ver más gráficamente en el modelo cliente-proveedor que presentaré a continuación. Y por otra parte, tenemos los proveedores internos, que son personas, colaboradores también dentro de la misma organización, que proveen de recursos a otras personas para que puedan realizar sus labores. Todos los miembros de una organización son clientes internos de la etapa anterior y proveedores en la etapa siguiente, tributar. Por ejemplo, si yo necesito una información, necesito emitir un informe sobre ventas, y lo más probable es que deba pedir información a otro departamento. Si yo estoy en el área a lo mejor financiera, a lo mejor voy a tener que pedir información al área comercial de alguna información para poder yo elaborar ese informe que a su vez a mí me pidió gerencia. Por lo tanto, si yo estoy en esa posición, mi proveedor es el área comercial que me tiene que entregar determinada información y mi cliente es la gerencia a quien yo tengo que proveerle esa información. Gráficamente lo podemos ver en este siguiente modelo cliente-proveedor. Si nosotros nos situamos, por ejemplo, en esta actividad 2, bueno, el cliente externo, ¿no es cierto?, es la entrada, y nosotros tenemos que tener salida, encontramos insumos, procesos para producir y elaborar determinado bien o un determinado servicio. Si nosotros internamente, ¿no es cierto?, nos situamos acá en la actividad 2 y yo soy responsable de hacer la actividad 2, ¿no es cierto?, mi cliente es la actividad 1, porque él me tiene que entregar información, insumo o en esta línea de proceso para yo poder agregar valor y entregárselo a la actividad 3. Gráficamente entonces, si yo me sitúo en la actividad 2, mi cliente es en la actividad 3 y mi proveedor interno en la actividad 1. Esto juega un rol fundamental. Este ciclo tiene que estar muy bien coordinado para que podamos entregar un producto o servicio a nuestro cliente externo de la calidad y con los requerimientos que él tiene. Por lo tanto, lo que sucede muchas veces en nuestras organizaciones es que tenemos gente muy capaz. Y aquí queremos usar un ejemplo de la biología, que los problemas no están en las neuronas, es decir, en las capacidades, las competencias que tienen las personas, sino que muchas veces está en la sinapsis, en las coordinaciones que éstas requieren para que nosotros podamos funcionar de manera perfecta. Entonces, por lo tanto, el pedir es fundamental. Cuando yo estoy en esta cadena cliente-proveedor, siempre necesito pedirle algo a alguien para yo ejecutar mi trabajo.
es una acción fundamental de coordinación y muchas veces se nos presentan que tenemos incompetencias en el acto de pedir, en el acto de formular promesas. No importa cuál competente seamos y puedan ser las personas ejecutar las tareas específicas, si ello no se acompaña con competencias en la coordinación de estas acciones. Y la invitación hoy día es que revisemos y analicemos una metodología que es el ciclo de coordinaciones. Quiero mencionar que este ciclo fue desarrollado inicialmente por Fernando Flores y en forma posterior también lo ha ido trabajando Rafael Echeverría. Muchas de las cosas, las distinciones que vamos a trabajar acá corresponden a los trabajos realizados previamente por ellos. Podemos concluir entonces, antes de partir, que las competencias individuales y la ejecución de tareas específicas son insuficientes para garantizar que una empresa sea competente y competitiva. No basta con tener muy buenos jugadores en un equipo si estos no juegan de una manera coordinada y una manera armónica para lograr el objetivo final. Una de las acciones fundamentales en que se funda y se basa este ciclo de coordinación de acciones son las promesas. El cumplimiento de nuestras promesas definirá nuestra identidad como trabajador, como funcionario, como amigo, como esposo, como pareja, etc. Es clave tener claro el tema de poder cumplir y cumplir con impecabilidad las promesas que hacemos. Bien, entramos al ciclo entonces de coordinación de acciones y este tiene 4 fases y 4 etapas. A saber, la primera es la creación de contexto. Ya entraremos en detalle en cada una de ellas. La segunda es la fase de negociación, la tercera es la fase de realización y la cuarta es la fase de evaluación. El ciclo parte en su primera fase que denominamos la creación de contexto. Pero antes de eso, si nosotros fijamos, acá viene la declaración de quiebre, lectura de inquietudes o declaración de quiebre. Yo como colaborador situemos este análisis no hacia los clientes externos, sino que fundamentalmente al interior de la organización. Yo, por ejemplo, en el departamento de el departamento de costo, necesito saber cuál es la planilla de remuneraciones del personal, de los colaboradores del área de la sección de armado, de un determinado proceso. Para eso necesito pedir información al Departamento de Recursos Humanos o de Relaciones Laborales, que seguramente ellos sí manejan esa información y por lo tanto tengo una inquietud, tengo un quiebre, necesito esa información y necesito pedir algo. Todas las relaciones internas dentro de la organización siempre estamos realizando peticiones. El problema está en cómo hacemos esas peticiones y que esas peticiones sean efectivas. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer es un proceso de articular bien la petición. ¿Y eso en qué consiste básicamente? ¿Cuáles son las condiciones de satisfacción? Es decir, ¿para cuándo quiero esa información? ¿En qué formato quiero que me manden, ¿no es cierto?, la información? ¿Cuáles son los campos en los cuales, si es un Excel, en los cuales tiene que venir? ¿Cuál es toda la información? ¿Cuáles son los estándares? Una vez que tengo definido eso, viene el proceso de seducción. Tendré que mandar un correo, conversar, ir personalmente con la persona que maneja esa información y pedirle, hacer la petición formal, de una manera que también él se sienta que es importante, explicarle por qué es importante para mí, por qué lo estoy pidiendo, porque normalmente las peticiones son con tiempos acotados, por qué lo estoy pidiendo en ese tiempo, tengo 2 días, un día, y lo más probable es que él o ella tenga otras tareas, otras actividades. Entonces, ¿por qué mi petición es importante y por qué yo necesito que ella me responda o él me responda en la forma adecuada? Aquí el proceso de seducción es sumamente importante. Una vez que se da este proceso de seducción, se genera, está muy clara la articulación de lo que yo quiero pedir, termina esta etapa y nos iniciamos, ¿no es cierto?, con la etapa de la fase de negociación. Es decir, el proceso de la creación de contexto termina, ¿no es cierto?, con la petición formulada y ahí viene el proceso de negociación. ¿Qué suele suceder? Que en esta etapa pueden suceder varias cosas. Que la persona a la cual le fui a pedir, siguiendo con el mismo ejemplo, me puede decir: mira, ¿sabes qué? Yo no puedo entregarte porque esa información no la tengo actualizada porque está en el departamento, supongamos, el departamento de informática. Entonces, por lo tanto, no seguimos avanzando. O también yo te puedo contraofrecer, yo lo podría hacer,
Pero, tal cual como se observa en la imagen, ¿no es cierto?, yo tendría que pedirle esa información a informática y ese es otro ciclo. Y por lo tanto yo no me puedo comprometer de aquí a mañana si no sé, ¿no es cierto?, cuáles son las prioridades que tiene ese otro departamento. Para yo tengo la mejor intención de poderte entregar esa información, pero necesito coordinar otras acciones con otra área para yo poder hacer. O lamentablemente se acerca fin de mes, estamos haciendo la liquidación de remuneraciones y en 2 días no lo puedo tener, sino que lo podré tener en una semana más. Hay distintas situaciones que pueden ocurrir en esta fase de negociación. Si la respuesta es no, el ciclo llega hasta acá, ¿no es cierto? Si declinar, no sigo mi petición, podré buscar la información por otro lado, pero si la respuesta es sí, recién en ese minuto se formula la promesa, ¿no es cierto? Y en ese se formula la promesa de aceptación. Y en ese minuto podemos afirmar que una promesa se ha constituido, o si es caso de rechazo, el ciclo llega hasta... Cuando se constituye la promesa, recién iniciamos la siguiente fase, que es la tercera, que es la fase de realización. Cuando, en este caso, ya la petición está en manos del proveedor. En este caso sería el área de recursos humanos, área de personal, que es el que tiene que preparar la información que yo pedí. El proveedor, como sabemos que las peticiones y las ofertas, las promesas surgen en efecto a futuro, de aquí a la próxima semana, finalmente a las cuales nos comprometimos, pueden surgir varias contingencias. Y tenemos que evaluar esas contingencias. Y producto de esas contingencias, puede resultar que el área de informática que me tenía que enviar la información, la persona que estaba a cargo se enfermó, o vino esta crisis hoy día, ¿no es cierto? La persona está trabajando en el teletrabajo, no tiene acceso a la información, tiene que pedir algunas autorizaciones para poder, digamos, acceder a la información en la cual él la tiene almacenada, etc. Pueden aparecer un montón de cosas. Y producto de esas contingencias puede suceder que el proveedor va a revocar la petición. Es decir, no me va a poder entregar, no va a cumplir, no va a poder entregar la información que yo le solicité, es decir, no va a poder cumplir la promesa que había realizado. Eso por parte del proveedor. A veces eso nos lleva a que podamos volver otra vez a la fase de negociación, cambiar los plazos, cambiar los tiempos, ¿no es cierto?, las condiciones de satisfacción. Pero otras veces es el cliente el que a lo mejor cancela esta petición o esta promesa, porque a lo mejor ese cliente interno que a su vez tenía que entregar esa información a otro cliente ya no es necesario, ya no necesita, se terminó el contrato, no nos vamos a presentar a esa licitación, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, él me cancela y me dice, ¿sabes qué? A mí como proveedor esa información ya no la necesito, será para una próxima oportunidad, etcétera, etcétera. Aquí hay un tema fundamental. Mientras más nos acercamos al plazo de cumplimiento en esta fase de realización, son menos los daños que nosotros, o costos que nosotros causamos. Porque, ¿qué pasa si yo que me comprometí a entregar una información para el día viernes de esta semana, y resulta que yo el día lunes, o sea el día martes o miércoles, yo me doy cuenta que no voy a cumplir con esos plazos? Lo más lógico que yo pudiera llamar a mi cliente, ¿no es cierto?, a mi colaborador, a mi compañero otra vez, y decirle, mira, ¿sabes qué? Estoy con problemas. Y no esperar hasta el último día, porque él hace, una de las características de las promesas es que nosotros hacemos promesas en base a las promesas que a nosotros nos hacen. Entonces, si yo me había comprometido con mi jefe, con el gerente, a entregar la información para el día martes de la próxima semana, y recién el viernes me están informando que no voy a contar con esa información, obviamente que los perjuicios que voy a generar son mayores. Distinto habría sido que me hubiesen avisado el día lunes o martes cuando realmente estábamos con problemas. Entonces, muchas veces, si es un cliente externo, ¿no es cierto?, nosotros eso significa que vamos a tener que asumir algunos costos, ¿no es cierto?, cómo nosotros podemos compensar. Pero todo esto se basa, si ustedes han observado, en el ciclo fundamental de la coordinación de acciones, que está el trasfondo compartido y la confianza. Todas las organizaciones funcionan a la confianza, por lo tanto debemos generar estos espacios que si yo no voy a poder cumplir con los tiempos suficientes para poder revocar o cancelar la determinada promesa. Y el trasfondo compartido de inquietudes, entendemos que todos estamos lo mismo, que estamos apuntando al mismo objetivo, ¿no es cierto?, como organización.
Si la promesa se cumple, esta termina cuando viene el cumplimiento de declaración de la promesa. Cuando el proveedor, ¿no es cierto?, dice, aquí está el informe, está acá, no mandarlo. Muchas veces nosotros creemos que cumplimos con la promesa y el cliente no se ha enterado. Sí te mandé, y el cliente me reclama, oye, pero ayer me quedaste de mandar el viernes el informe y hoy día el lunes no me dijo, no, si te lo mandé, ¿y cómo me lo mandé? Sí, te lo mandé por un correo, te lo mandé, no, perfecto. Muchas veces nosotros pensamos que solamente, y ahí volvemos al tema de la comunicación, con enviar el mensaje y no acusar el recibo y el feedback de parte del receptor. Esto termina con el cumplimiento de la declaración. Pero no es que el ciclo haya terminado y se cierra acá. Ahora viene la última parte, y que es muy importante, que es la etapa de evaluación. Aquí la calidad del trabajo o del servicio recibido es evaluada por el cliente, no por el proveedor. Por lo tanto, yo puedo efectivamente recibir ese informe, pero a lo mejor ese informe, como el ejemplo que puse, a lo mejor ese informe viene con un montón de fallas. Hay cosas que le faltaron. Hay información que no venía, que no contenía, entonces yo puedo rechazar, ¿no es cierto?, ese informe, y puedo hacer un reclamo y puedo volver atrás y pedirle, ¿no es cierto?, a este proveedor que vuelva a completar lo que me falta. El ciclo finalmente termina con la satisfacción del cliente. Antes de eso, no es con la entrega del trabajo, sino que el cliente tiene que quedar satisfecho. Pero puede suceder que de repente, o en muchas situaciones, este cliente que hizo la petición, no esté completamente satisfecho con lo recibido. Y eso nos abre un tremendo mundo de posibilidades de aprendizaje. A lo mejor podemos replantearnos todo este ciclo, a lo mejor la petición no fue bien formulada, no fue bien articulada, no quedaron claramente establecidas cuáles eran las condiciones de satisfacción, o también puede haber un aprendizaje por parte del proveedor. Es que a lo mejor el proveedor haya entendido otra cosa, pero también hay el aprendizaje, es decir, bueno, estoy claro exactamente lo que el cliente quiere, estoy claro. Esto sucede muchas veces en los equipos de informática, en las organizaciones, que el informático le piden alguna solución y él interpreta una cosa, pero a lo mejor el cliente está pidiendo cosas distintas. Ahí tenemos que evaluar, ¿no es cierto?, y corregir cuáles son nuestras incompetencias que tenemos en este ciclo y cómo podemos solucionarlo para que coordinemos acciones en tiempo efectivo. Muchas veces nos devuelven productos por un tema de coordinación, por entender, digamos, y eso nos trae costos. Por lo tanto, el tema final es que nosotros debemos aprender a cómo gestionar nuestras promesas. El ciclo termina finalmente con la gestión de las promesas. Esto nos conlleva a tener varias situaciones de aprendizaje en las distintas etapas. Este es un eslabón y a veces se quiebra en alguna de estas 4 fases. ¿Qué significa gestionar de las promesas? Una etapa de aprendizaje. ¿En qué estamos fallando? Fallamos en la creación del contexto, en la negociación, la persona aceptó, ¿no es cierto?, se comprometió con una promesa sabiendo que a lo mejor no tenía todos los insumos o que dependía de otro ciclo, o en la etapa de realización hubieron contingencias que el proveedor no fue capaz de prever, o finalmente en la evaluación, cuando evalúo, a lo mejor las condiciones de satisfacción que yo puse no eran las adecuadas, los tiempos o no fueron bien especificados, ¿no es cierto?, cuáles eran los requerimientos finales. Por eso es fundamental para mejorar, porque cada repetición esto conlleva a costos. Muchas veces, ¿no es cierto?, enviamos productos a los clientes, los clientes nos devuelven los productos porque no era lo que habían pedido, no estaba muy claro, no eran los plazos, etcétera, etcétera. Por eso que es fundamental cerrar este ciclo con la fase de gestionar y cómo gestionamos nuestras promesas. Quiero agradecer a todos por su atención y espero que esta actividad haya sido de su interés. Contestaré ahora algunas de las preguntas que han enviado y las demás, como les dije inicialmente, las responderemos igualmente, pero por escrito. A ver, la primera pregunta que fue seleccionada es la siguiente. Nos preguntan, ¿enviarán la presentación por webinar? Esta presentación, Susana Leiva de Puerto Montt. Sí, se enviará la grabación que hemos realizado y llegará a los correos que indicaron en su inscripción. Amanda Díaz de Viña del Mar nos pregunta, ¿cuál de las 4 fases es la más fundamental en el ciclo de coordinación de acciones?
Bueno, ¿qué te puedo responder, Amanda? Las 4 fases son sumamente importantes. Recordemos que estos son eslabón. Pero si me pidieras elegir alguna, yo diría que la más importante y la clave de esta es la primera, es la creación de contexto. Como en todo proceso de comunicaciones, el saber pedir, el cómo pedimos, facilita mucho las cosas. Sergio López de Coronel nos pregunta, ¿por qué es que a mí me dicen frecuentemente que no cuando realizo una petición? Mientras que a otros compañeros de trabajo le aceptan generalmente lo que pide. Bueno, esto puede estar relacionado, con 2 tipos de cosas. Una, depende, ¿no es cierto?, el tipo de poder que podamos tener dentro de la organización. Si yo soy un jefe, soy un gerente, es muy poco probable que me digan que no, que me nieguen la petición. Pero también está relacionado, como lo contesté en la parte anterior, el saber pedir. ¿Cuáles son las habilidades comunicacionales que tenemos? El tema de la seducción, cómo podemos empatizar para que las cosas... Hay gente que pide y les resulta, y hay otros que les cuesta, ¿no es cierto? Y eso es clave en la fase de la creación de contexto. Y la última pregunta que vamos a contestar en forma directa es de Alejandra Núñez de Santiago. ¿Cuándo surge este efecto la promesa? Como vimos en el ciclo, de estas 4, el primer ciclo, en la primera fase es la creación de contexto, y el segundo, al finalizar la etapa de negociación, recién ahí, si es una aceptación por parte del proveedor, empieza a surgir efecto de la promesa. Y a partir de esa fecha yo puedo empezar a generar otras promesas en base a esa promesa que han accedido a poder cumplir. Muchas gracias a todos por acompañarnos y los invito a conocer un poco más de DSG Mundo. Gracias. En DSG Mundo creemos que los cambios nos impulsan a seguir adelante, crecer y adaptarnos. Juntos podemos aportar a una sociedad mejor y con personas más felices. La capacitación es nuestra herramienta.